Listo, jóvenes, buenos días. Hoy vamos a ver lo que es una sucesión matemática. Se dice que se llama sucesión a un conjunto de números dados ordenadamente de modo que se puedan numerar. Los elementos de la sucesión se llaman términos y se suelen designar mediante una letra con los subíndices correspondientes a los lugares que ocupan en la sucesión. Por ejemplo, A1, A2, A3, A4 y el enésimo término se le llamaría A(n). Listo, entonces vamos a continuar. Vamos, un ejemplo de una sucesión. Ejemplo de sucesión sería, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, en fin. Entonces, el primer elemento que es 1 lo llamaríamos A(1) igual a 1. A(2) igual a 2. A(3) igual a 3. Y A(4) igual a 4. Esos serían los primeros 4 elementos de la sucesión. Otro ejemplo de una sucesión sería, digamos, 1 menos 1. No, un momentico. Sí, vamos a empezar así. Menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces, el elemento A1 sería menos 1. El elemento A2 sería 1. El elemento A3 sería menos 1. Y el elemento A4 sería 1. Un último ejemplo sería, digamos, 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, el primer elemento A(1) sería 2, A(2) sería 4, A(3) sería 8, A(4) sería 16 y A(5) sería 32. Listo. Ahora, en ocasiones es posible expresar el término enésimo en función de n. Este término se llama término general de la sucesión y se simboliza con A(n). Por ejemplo, el término enésimo de la última sucesión, que sería esta, en ocasiones es muy sencillo de conseguir, en ocasiones no. Entonces, vamos a estudiar término a término de esa sucesión. Listo. El primer término sería 2. Ahí vamos a escribirlo como 2. El segundo término, ¿cómo podría yo escribirlo? Bueno, el segundo término sería 2 a la 2. Este sería 2 a la 3. Este sería 2 a la 4. Y este quinto término sería 2 a la 5. O sea que en base a cada término nosotros podemos hallar un término general, que es el que nosotros vamos a llamar A(n). Y ese término general viene dado por 2 elevado a la n, donde n pertenece a los números naturales. Bueno, a partir de este término general podemos encontrar cualquier término. Digamos, yo digo, ¿cuál sería el término número 5? Si no tenemos el término 5, ¿cierto? Vamos a suponer que este término que está aquí no lo tenemos. Entonces, a partir del término general, yo voy a encontrar el término 5. Entonces sería A(5) igual a 2 elevado a la 5. Y 2 elevado a la 5 sería
32. Y coincide con este término. Ahora yo les pido a ustedes, encuéntrenme el término 10 o 7. Ustedes lo que tienen es que hacer a sub 7 igual a 2 a la 7. Y eso me da como resultado. Listo. Entonces, a partir del término general, nosotros podemos ya encontrar cualquier término de la sucesión. El problema es encontrar el término general. ¿Listo? Bueno, cabe resaltar que no todas las sucesiones tienen término general. Por ejemplo, tenemos la sucesión 2, 3, 5, 7, 11, 12 más 1, 17, 19, 23 y en fin. Esa sucesión es conocida como la sucesión de los números primos. Perfecto. Esa es la sucesión de los números primos. Esa sucesión no tiene término general. Ojo, entonces vamos a retomar. No es fácil encontrar los términos generales en ocasiones. No toda sucesión tiene término general. Y si tenemos el término general, con el término general podemos encontrar cualquier término de la sucesión. Bueno, también se dice que para hallar un término general es necesario operar con dos o más de los anteriores y se llaman sucesiones recurrentes en ocasiones. Por ejemplo, lo que hicimos ahorita con la sucesión, vamos a escribirla nuevamente. Bueno, vamos a... Por lo menos necesitábamos de los dos primeros términos para poder encontrar un término general. Entonces, en ocasiones es muy fácil hallar el término general, pero en ocasiones o en otras sucesiones nosotros debemos tener los dos primeros términos de la sucesión para poder hallar el término general de la sucesión. Listo. Y para eso, jóvenes, vamos a trabajar dos ejemplos muy fundamentales que son los siguientes. Vamos a estudiar a continuación. Bueno, antes dice que para hallar un término concreto hay que obtener previamente todos los anteriores. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos otro ejemplo. La sucesión de Fibonacci es una sucesión recurrente donde cada término se obtiene sumando los dos anteriores. Esa sucesión de Fibonacci la vamos a estudiar más adelante. Ahorita no. Bueno, ahora sí, los ejemplos que les decía. Como primero, vamos a ver lo que es las progresiones aritméticas. Dice, una progresión aritmética es una sucesión en la que se pasa de cada término al siguiente sumando una cantidad fija. Esta cantidad fija se llama diferencia de la progresión. El término general de una progresión cuyo primer término es a sub 1 y cuya diferencia sería se obtiene de la siguiente fórmula. A sub n, bueno, sería igual a sub 1 más n menos 1 por d. A sub 1 es lo que nosotros llamamos como el primer término. D es la diferencia de la progresión. Ojo, y D es un número fijo.
Listo, entonces vamos a hacer a continuación, bueno, vamos a hablar de otra cosita que es la suma de los, o sea, si yo les doy a ustedes una sucesión y les pido que me calculen la suma de los 5 primeros términos de la sucesión, entonces esa fórmula viene dada por la siguiente. Regáleme un minutico. Esa fórmula viene dada por esta fórmula que les voy a colocar aquí. Sería S sub n es igual a A sub 1 más A sub n por n, todo eso dividido entre 2. Esa es la suma de los n primeros términos de una sucesión. Listo, entonces vamos a ver un ejemplo. Se los voy a colocar acá. Bueno, el ejemplo dice lo siguiente. Dice, la sucesión 2, 5, 8, 11 es una progresión aritmética cuya diferencia, obviamente, si ustedes se dan cuenta, es 3, ¿cierto? Porque de 2 a 5 hay 3 unidades, ¿cierto? De 5 a 8 hay 3 unidades. Vamos a escribir eso. De 2 a 5 hay una diferencia de ¿cuánto? De 3. De 5 a 8 hay una diferencia de ¿cuánto? De 3. De 8 a 11 hay una diferencia de 3. Entonces, D en este caso sería 3. Diferencia 3 y a su 1 es 2. Entonces ya tengo la diferencia y tengo el primer término. Entonces la progresión viene quedada, el término general o el término enésimo de la progresión viene dado por a su n igual a 2 más n menos 1 por 3. Ese 3 lo voy a escribir aquí. Vamos a hacerlo así. Más 3 por n menos 1. Y ese sería el término general de la progresión. Bueno, vamos a probar esto a ver si es cierto. Vamos a ver el término 1. Vamos a comprobar. Vamos a coger otro color. A su 1. ¿Cuánto me debería dar a su 1 sin operar aquí? Sin operar ahí. ¿Cuánto me debería dar a su 1? 2, ¿verdad? 2. Vamos a mirar si es cierto. 2 más 3 por 1, porque n vale 1, menos 1, esto es 0 y perfectamente me da 2. Ahora, ¿cuánto me debería quedar el cuarto término? No lo hagan sin resolver, mirando solamente la sucesión. ¿Cuánto me debería quedar el cuarto término? 11, ¿cierto? Según la sucesión me debe quedar 11. Vamos a ver si en el término general da 11, haciendo uso del término general. A sub 4 será igual a ¿quién? A 2 más 3 por 4. 4 menos ¿quién? Menos 1, ¿cierto? Eso da ¿cuánto? 2 más 3 por 3. Y eso perfectamente da 2 más 9 y eso da 11. Listo, entonces ya en base a ese término general nosotros podemos encontrar cualquier término de la sucesión. Digamos, yo les digo, jóvenes, hállenme el término 10 de la sucesión. Entonces ustedes tienen que hacer a 10, 2 más 3 por 10 menos 1. Y eso daría 2 más 3 por 9. Y eso da 2 más 27 y eso da 29. Y ese es el término 10.
Bueno, jóvenes, ahora vamos a estudiar la suma de los términos que yo les voy a indicar. Digamos, yo quiero hallar la suma de los 4 primeros términos. Entonces, la suma de los 4 primeros términos vendría dada por ¿quién? S sub 4 igual a ¿quién? A sub 1, voy a escribirlo primero así, más A sub 4, ¿cierto? Por 4 sobre 2. Entonces sería S sub 4 sería igual a ¿quién? A sub 1, que es ¿cuánto? 2 más A sub 4, que sería 11, multiplicado por 4, todo esto entre 2. Aquí me va a dar 2. 2 más 11 da ¿cuánto? 12 más 1 por 2, 26, ¿cierto? Bueno, pero vamos a ver, de pronto no confiamos mucho en la fórmula. Vamos a hacerlo sin la fórmula. Entonces, sin la fórmula sería 2 más 5 más 8 más 11. ¿Y eso da cuánto? Aquí da 7. Aquí da 19. ¿Y esto da cuánto? 26. Y coincide con el valor que me dio anterior. Ahora, vamos a hacer la suma de los 10 primeros términos. Sería entonces a su 1, que es 2, más a su 10 sobre 2 por n. ¿Listo? Perdón, ¿por quién? Por 10. Entonces aquí sería 10, 2 más a sub 10. ¿Cuánto fue que nos dio a sub 10? A 10 vale 29, ya lo habíamos hecho. Por 10 entre 2. Entonces, esto aquí da 5 y daría 29, 31 multiplicado por 5 y eso da como resultado 5, 15. 1,55. Es la suma de los 10 primeros términos. Y no hay necesidad, jóvenes, de calcular ni el quinto término, ni el sexto, ni el séptimo, ni el octavo. Simplemente lo que la suma me esté pidiendo. O sea, la suma me está pidiendo que calcule el décimo término. Listo, calculo mi décimo término y lo reemplazo en la fórmula. Bueno, ahora vamos con otro ejemplo y es progresiones geométricas. Una progresión geométrica es una sucesión en la que se pasa de cada término al siguiente multiplicando por una cantidad fija llamada razón de la progresión. Entonces, ¿qué era lo que estábamos estudiando ahorita? En la progresión aritmética, llamábamos un término fijo que era la diferencia. Ahora, en una progresión geométrica, llamamos un término fijo que es llamado razón de la progresión. Allá era diferencia de la progresión y acá es razón de la progresión. Allá en la aritmética es diferencia y acá en la geométrica es una razón. Y una razón es un cociente, ¿cierto? O un cociente es una división. Entonces, el término general a sub n de una progresión geométrica cuyo primer término es a sub 1 y cuya razón SR se obtiene de la siguiente fórmula. Vamos a hacer una. Aquí vamos a pegarlo acá. Miren, a su 1 es llamado, vamos a escribirlo aquí, a su 1 es llamado el primer término y R es llamada la razón de la progresión.
Listo. Ahora, la suma viene dado por una de dos, por dos igualdades. Con una de las dos podemos trabajar, no necesitamos trabajar con las dos al tiempo. Listo. Por eso ahí dice, S sub n igual a su 1 por R a la n menos 1 sobre R menos 1 o sea, tú puedes trabajar ya sea con esta o puedes trabajar con esta. En ambos casos, R siempre tiene que ser diferente de 1, ya que si R vale 1 aquí en el denominador, la división no existiría, lo mismo que ocurre en este caso. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo de esa progresión geométrica. Y el ejemplo dice lo siguiente, jóvenes. Vamos a pegarlo aquí. Dice, la sucesión 1, 2, 4, 8, 16, 32 es una progresión geométrica de razón 2. Bueno, la razón es 2, puesto que 2 entre 1 da 2, 4 entre 2 da 2, 8 entre 4 da 2, 16 entre 8, 2 y 32 entre 16 es 2. Entonces la razón es 2 y el primer término de la sucesión es 1. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, ya teniendo en cuenta la razón y el primer término, podemos encontrar el término enésimo de esa sucesión. Entonces sería a sub n sería igual a sub 1 que es 1 por r que es 2 elevado a la n menos 1. Y eso me da como resultado 2 a la n menos 1. Listo, entonces podemos verificar diciendo ¿cuánto me debería dar el término 4 de esa sucesión? A sub 4 sería igual a 2. Ojo, nos quedamos ya con esta. Vamos a escribirlo. Un momentico. Antes de hallar el término 4, vamos a escribir que A sub n es igual a 2 a la n menos 1. Listo. Entonces ahora sí vamos a hacer el término 4. Me debe quedar 8. Si no me queda 8, algo hicimos mal. Y eso da 2 a la 3 y el 2 a la 3 da como resultado 8. Perfecto. Yo quiero hallar otro término de esa sucesión y voy a hallar el término 7. S sub 7 igual, cualquiera de las dos fórmulas pueden utilizar ustedes. Listo. Vamos a utilizar la primera, sería S sub 7 igual a sub 1 por R, que es ¿cuánto? 2 elevado a la 7 menos 1 dividido entre ¿quién? Entre 2 menos 1. Y eso daría a sub 1, o el primer término es 1, multiplicado por 2 a la 7, 1,28, menos 1 dividido entre 1. Entonces sería, en total me quedaría 1,27. Esa es la suma de los 7 primeros términos. A ver, haciendo uso de esta fórmula. Ahora vamos a hacer uso de esta fórmula. A ver cuánto me da. Me debe dar el mismo resultado, ¿cierto? Porque es un o este o este. Entonces sería S sub 7 es igual a sub n, que es el séptimo término. Bueno, hay que hallar el séptimo término. ¿Cómo me quedaría el séptimo término? Sería A sub 7 igual
a 1 por 2 elevado a la 7 menos 1 y eso me quedaría 2 elevado a la 8 y 2 elevado, no, perdón, 2 elevado a la 6, me equivoqué aquí. Y 2 elevado a la 6, ¿cuánto da? 64, ¿cierto? Listo, entonces tengo el término séptimo, que es 64. Se me quedaría 64 usando la fórmula por R, que es 2, menos el primer término, que es 1, dividido entre 2 menos 1. Y esto me da aquí 1,28 menos 1 y eso da 1,27. Y vieron que haciendo uso de cualquiera de las dos fórmulas le va a dar el mismo resultado. Entonces ya ustedes escogerán cuál de las dos fórmulas escogen. Valga ahí la redundancia. Bueno, no habiendo más preguntas, entonces terminamos la temática hasta ahí. Ahorita les voy a mandar a ustedes un taller para que los vayan resolviendo y ya saben, el día jueves lo socializamos a ver qué inconvenientes han tenido con el taller o con la actividad.